¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Mientras haya profundos sentimientos, habrá poesía. Nuestro resumen dice así: los poemas son textos de los cuales ideas y los sentimientos se expresan con creatividad y belleza. La humanidad ha luchado por salir adelante, por tener lo necesario, por ser tratados con dignidad y justicia, por gozar de libertad, por vivir en paz, por amar y ser amados. Reflexiona acerca de los sucesos que actualmente se están viviendo tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Qué sentimientos te causan las situaciones en las que pensaste? ¿Cuáles serían las ideas que escribirías al respecto? En todas las épocas ha habido quienes escriben lo que ven a su alrededor y expresan en textos su sentir, empleando diversos géneros, ensayos, novelas, cuentos y poemas. Esto ha ocurrido siempre. Hay personas que son muy observadoras y escriben lo que viven, lo que ven, lo que sienten, y con el paso del tiempo, sus escritos se convierten en testimonios de la humanidad. Por supuesto que todos escriben en forma distinta. Algunos lo hacen en prosa, otros en verso, y así surgen fabulosas obras de teatro, novelas, ensayos y también poemas. Soy humano, pienso que nada de lo humano me es ajeno, decía Terencio, un dramaturgo romano. Reflexiona sobre la frase que acabas de leer. ¿Qué sucesos llevarían al autor a escribir esta frase? ¿Qué estaría sucediendo en la época en la que la escribió? La idea es que conozcas acerca de los temas que abordaron escritores de épocas pasadas para relacionar su aportación al presente y también conocer un poco del sentir y pensar de la gente de otro siglo, empleando la literatura como medio. Un movimiento literario es una agrupación de obras de escritores de similares características en la misma época, en el mismo contexto histórico-social. Desde que el ser humano pudo escribir y plasmar no solo lo que veía, sino también lo que sentía, con características que cambian al paso del tiempo. Esto es lo que da origen a los movimientos literarios. La maravillosa poesía, que puede ser combativa, tierna, dulce, y a muchas personas les atraen los poemas de rebeldía, pero también aquellos que abordan la tristeza y o el amor. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre las siguientes preguntas de los movimientos literarios que conoces. ¿Cuál te parece más atractivo y por qué? ¿De qué habla el poema titulado Adiós Mamá Carlota? ¿Recuerdas a qué imperio se refiere? ¿Por qué se dice que este poema es una sátira? Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Propiedades de translación de una figura. Nuestro resumen dice así: estudiarás las propiedades de translación y rotación de una figura. Identificarás las propiedades que se conservan en la simetría. Construirás diseños que combinarán la simetría axial y central, la rotación y traslación de figuras, hasta lograr que puedas transformar una figura por medio de la homotesia. Comenzarás por saber qué es la translación, cómo puedes llevarla a cabo. ¿Conoces la palabra translación? ¿Podrías imaginar dónde la utilizas en tu vida cotidiana? Escribe en tu cuaderno 2 ejemplos donde consideres que estás usando la translación y más adelante podrás verificar si lo que hiciste está correcto. La translación de figuras en el campo de la geometría es una rama de las matemáticas que consiste en el movimiento de una figura geométrica pero sin cambiar su forma ni tamaño, es decir, la figura geométrica no gira ni cambia de tamaño, solo se traslada dentro de un plano. Las propiedades de translación son las siguientes: directriz y longitud. La directriz nos indica hacia dónde moverá la figura, todos los vértices se mueven en la misma dirección, y la longitud es la distancia del movimiento de la figura. La longitud que une dos puntos homólogos también se le conoce como amplitud del movimiento. El reto de hoy es el siguiente. El primero es que busques en tu libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios similares a lo que estudiaste hoy, para que los resuelvas y practiques lo que aprendiste. El segundo reto es que pienses un tema que está muy relacionado con lo que acabas de aprender. Una pista que te puede ser de ayuda es que tiene que ver con los movimientos de la Tierra. ¿Ya sabes qué tema? Proseguiremos con la clase de historia, titulada La evangelización en Nueva España. Nuestro resumen dice lo siguiente: recordarás que la historia es la memoria de los pueblos, y su conocimiento te ayudará a saber cómo era antes, cómo se ha transformado y cómo es ahora nuestro país. Por ello, a lo largo de esta sesión analizarás las consecuencias de la conquista y la colonización española, específicamente la evangelización en Nueva España. ¿Te has preguntado cómo fue el proceso de evangelización y cuál es su herencia cultural? Es evidente que la conquista de Tenochtitlan fue el parteaguas para la abertura de nuevas costumbres y tradiciones. Además, sentó las bases para el nacimiento del virreinato de Nueva España.
El propósito es analizar el proceso de evangelización en Nueva España. Por tanto, conocerás quienes se encargaron de llevar a cabo la predicción, enseñanza e implementación de la fe católica en los territorios de Nueva España. Además, revisarás la labor de algunos misioneros que se caracterizaron por denunciar los abusos cometidos por los españoles y ser considerados símbolos de protección para los indígenas, así que descubre lo relacionado con la tarea evangelizadora, herencia de la época colonial. Tras la caída de la Gran Tenochtitlan, el ejército vencedor, encabezado por Cortés y los españoles, ocupó el lugar que los mexicas tenían en el liderazgo mesoamericano. Para muchos pueblos en la región no resultó extraño entregar tributos a los nuevos conquistadores, pues ya lo pagaban a los integrantes de la Triple Alianza. Ante el sometimiento español, la mayoría de los indígenas fueron obligados a renunciar tanto a la veneración de sus dioses como a la realización de ceremonias rituales. Esto posiblemente les resultó más complicado, por tanto, los conquistadores emplearon prácticas violentas e incluso sangrientas. Algunos otros pueblos, principalmente inconformes con los mexicas, decidieron aliarse con los españoles. Esto implicaba la sumisión al rey español y aceptando el cristianismo como religión única y verdadera. La evangelización fue una forma de consolidar el dominio de la corona española a través de la tradición católica, aunque la labor de los frailes no resultó nada fácil. Después de que los españoles conquistaron México en Tenochtitlan, Cortés solicitó al rey que enviara frailes para enseñar el cristianismo a los indígenas. Los frailes tendrían la misión de evangelizar y erradicar prácticas religiosas prehispánicas. Franciscanos, dominicanos, agustinos y más tarde los jesuitas fueron los religiosos que se dieron cita en la colonia. El reto de hoy es el siguiente. En una breve historieta de solo 4 viñetas, intenta explicar el proceso de evangelización en Nueva España. Recuerda que puedes utilizar imágenes, dibujos, textos breves y por supuesto onomatopeyas. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico? Nuestro resumen dice así: en la vida diaria te encuentras con sustancias de diferente tipo y con características distintas. Cuando hace mucho calor puedes comerte una paleta de hielo o tomar un vaso de agua para refrescarte. ¿Qué tal cuando comes una sopa o guisado caliente? ¿Puedes observar el vapor que sale del plato? Lo que estás percibiendo de la materia se llama estados de agregación. Estudiarás los 3 estados de la materia, que son sólidos, líquidos y gases. Inicia con las siguientes preguntas. ¿Conoces los estados en que se presenta la materia? ¿Cuáles son? ¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico? Clasificarás materiales del entorno con base en su estado de agregación e identificarás cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico. También identificarás cómo se comportan las partículas que constituyen la materia en los 3 estados de agregación. Reconocerás las propiedades de cada estado de agregación y el movimiento de las partículas al aumentar o disminuir la temperatura. Además, resolverás las actividades propuestas. En tu casa hay diferentes sustancias en estado líquido, por ejemplo, el agua que bebes a diario, el aceite para cocinar, los limpiadores de pisos sanitizantes, el agua oxigenada del botiquín o leche. Los ejemplos de objetos o sustancias en estado sólido pueden ser una silla, cuadernos, paredes, azúcar o talco, por mencionar algunos, y en estado gaseoso están el vapor del agua cuando hierve al calentarse, el aire a su alrededor, el gas helio contenido en un globo, también el oxígeno contenido en un tanque que utilizan los buzos para explorar el mar. Los seres humanos estamos formados por sustancias en distintos estados de agregación. Tenemos sustancias en estado líquido, como la sangre y la saliva, pero también sólidos como nuestra piel y huesos, así como gaseosos, por ejemplo el oxígeno que entra en nuestro cuerpo cuando respiramos, sustancias imprescindibles en los procesos metabólicos y el dióxido de carbono que exhalamos, producto de los mismos procesos. Uno de los factores para que se lleven a cambio los estados físicos es la temperatura. A mayor temperatura, un material puede pasar de un estado sólido a líquido o de líquido a gas. Al disminuir la temperatura, un material en estado gaseoso puede pasar a estado líquido y un líquido a sólido. La materia puede cambiar de un estado de agregación a otro. Estos cambios suelen recibir un nombre. El reto de hoy es el siguiente. Te sugerimos platicar con tus familiares y preguntarles ¿con qué estados de agregación tienen más contacto en su vida diaria? ¿Para qué sirve conocer los estados de agregación y los cambios de estado físico? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada El mural de mis emociones. Nuestro resumen dice así: a las pinturas que muchas veces cuentan con paisajes de nuestra historia nacional o que contienen temas de justicia social, a esas pinturas se les llama murales. Realizarás un boceto de un mural, pero no es un mural cualquiera, será el mural de tus emociones. Eso quiere decir que explorarás cómo te sientes y tratarás de expresarlo uniendo imágenes y palabras que irás acomodando en el boceto de mural para expresar tus sentimientos.
Lo primero que harás es un boceto de mural, es decir, con las primeras ideas que te vengan a la mente, realiza un dibujo que será el proyecto de tu mural. Por ejemplo, cuando Siqueiros produjo su enorme mural La Marcha de la Humanidad, primero tuvo que planearlo con distintos bocetos, acomodando y reacomodando todos los elementos hasta que él sintió que ya había quedado lo que quería expresar. En México ha habido grandes exponentes de este tipo de pintura, como son José Clemente Orozco. Todos ellos fueron artistas de gran reconocimiento a nivel mundial. Con este recurso artístico podrás expresar tus ideas y sentimientos de manera monumental. El tema será cómo te has sentido durante la pandemia. Este tema tenlo en mente. El primer paso será realizar un boceto, como ya explicamos previamente. Es un dibujo de la idea general que quieres para tu creación. Para comenzar, analizarás la estructura de un mural, es decir, las características visuales que lo conforman, al sentido, el contexto que se creó y que el sentido que muchas veces el autor le da a ciertos elementos, es decir, que hay veces que dibujan un objeto que en realidad representa otra cosa. Por ejemplo, en el escudo nacional, el águila simboliza el valor del pueblo mexicano que devora una serpiente, que significan los peligros a los que se tiene que enfrentar una nación. Un dato interesante es que en el momento en que Picasso pintó el cuadro, él vivía en París, Francia, lo que lo frustraba mucho, pues se podía enterar de lo que ocurría en España por los periódicos. Es por eso que el cuadro es en su totalidad en blanco y negro, para simbolizar que el autor solo se enteraba de la tragedia por lo que aparecía en la prensa. El reto de hoy es el siguiente. Para una mejor reflexión sobre los temas, te sugerimos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo desarrollaste el tema? ¿Pudiste expresar con frases o palabras tus sentimientos? ¿Te ayudaron las imágenes? ¿Te gustó la composición del boceto? ¿Te gustaría pintarlo en un muro? Anota tus conclusiones y compártelas con tu familia. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.